Dios les bendiga. Acompáñenme en el día de hoy a Hechos capítulo 27, versículo 12. Hechos de los Apóstoles, capítulo 27, versículo 12. Dice así la palabra del Señor, dice, y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudieran arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al noreste y sudeste, e invernar allí. Vamos a orar. Señor y Padre, te damos muchas gracias y te pedimos, Señor, en este día que tú nos ayudes a escuchar y a entender lo que quieres decirnos. Te pedimos que tú me uses, Señor, y que estemos dispuestos a escuchar y a entender lo que quieres decirnos en el día de hoy. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, Pablo se encontraba realizando un viaje, él iba hacia Roma. Y en el lugar donde estaban era un puerto, era una isla que tenía un puerto, que no te reunía las condiciones idóneas para pasar allí el invierno. Era un lugar incómodo. Y la gente quería ir a otro lugar, a Fenice. Era un lugar de Creta donde dicho puerto tenía salidas a las dos partes de la isla. Y eso era algo muy conveniente para poder permanecer allí el invierno. Es curioso como muchas veces a nosotros nos pasa algo parecido, ¿verdad? Nos encontramos en una circunstancia difícil en el viaje que tenemos de la vida. Y en esas circunstancias difíciles o esos lugares incómodos es como que no queremos estar. Ahora estamos atravesando esta pandemia y en la pandemia vemos como a veces muchos han tenido que estar viviendo en un lugar a lo mejor no idóneo, pasando mucho tiempo en una casa tal vez no muy pequeña, no muy grande, y teniendo ciertas situaciones que son incómodas. A veces uno quiere moverse a un lugar mejor para pasar el invierno, para pasar este tiempo difícil. Y claro, eso nos hace poder cometer algunos errores. La tripulación de esta nave se estaba apoyando en lo que ellos veían que iba a ser más cómodo. Y el centurión, que parecía ser un poco la autoridad por ser romano, era el que iba a decidir qué es lo que se iba a hacer. Leemos en el versículo anterior, que dice así, dice, el 11, dice, pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que decía Pablo. Los que conocemos la historia de este pasaje, sabemos que Pablo estaba intentando salvar las vidas de las personas y les estaba advirtiendo del peligro. Pero nosotros muchas veces no tomamos el consejo de Dios. Tomamos el consejo de gente experta, como el patrón de la nave, como los marineros, la tripulación, que saben de ciertas cosas, pero eso no puede sustituir al consejo de Dios para tomar una dirección para tu vida. Si nosotros nos vamos a Fenice, Fenice significa palmera de dátiles. Y simboliza todo ese lugar donde las cosas van a ir mejor, o parecen que van a ser más cómodas, que no vamos a tener esas circunstancias incómodas que nos están agobiando en el día de hoy. Si nosotros nos vamos a ese lugar, sin la dirección de Dios, diciéndonos Dios otra cosa, estamos yendo a un lugar donde en vez de conseguir tener una mejor situación, en vez de conseguir que el problema o las circunstancias cambien, en vez de conseguir estar mejor con la familia, lo que conseguiremos es más sufrimiento, más dolor, como le pasó a la tripulación del barco en el que iba Pablo.
Ellos sufrieron un naufragio, perdieron todos sus enseres, al final tuvieron que quedarse en una isla como refugiados, por decirlo de alguna manera. Todo por no escuchar el consejo de Dios. Todo porque lo más importante, hermano, es que sea Dios el que esté direccionando nuestro barco, el que sea el que esté guiando nuestro camino. Que el Señor nos ayude a confiar en Él y a escuchar esa voz de qué decisiones tomar. A veces hay que pasar el invierno en un lugar incómodo. Vamos a orar. Señor y Padre, te damos muchas gracias y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a tomar sabias decisiones, Señor, aunque a veces signifique estar en un lugar un poco más incómodo o quedarnos en un sitio donde no quisiéramos quedarnos de manera temporal, ¿no? Te agradecemos tu palabra que nos ayuda a reflexionar y a meditar sobre estas cosas para no tomar errores grandes, Señor. Te lo agradecemos todo en el nombre de tu Hijo Jesucristo.